Sí, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto verlos aquí, tanto presencial y por vía Facebook, YouTube también. No sé si ya se también por YouTube, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Mi nombre es Verónica Santiago Hernández nuevamente y es un placer verlos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Venancio Salomón, instructor y psicólogo de aquí de la institución. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a sus órdenes. Miguelito Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Pérez, soy psicólogo e investigador del comportamiento humano y aquí estamos para preguntas y respuestas. Este día es una invitación muy especial porque resulta de suma importancia que logremos comprender la conferencia del día 12 de enero. Resulta complicado entenderla sin una explicación más amplia, pero es sumamente importante que logremos comprender qué pasó ese día realmente. Y por eso, sí, bueno, ¿no se oye? Sí, ya. Y por eso les invitaba a este día para explicarles de qué se trata esto que sucedió los que estuvieron aquí el día 12. Es interesante, importante y además complicado entenderla. Así que se vale preguntar, se vale interrumpir para preguntar por la complicación que resulta entenderlo. Pero vamos a tratar de que lo entendamos, si no en una sola plática, en otra que repitamos, hasta que logremos comprenderla. Sucede que nosotros tenemos un proceso de algo que se llama sensitividad. La sensitividad está en todo, incluso en las piedras, incluso en los vegetales, incluso en toda naturaleza. Hay todo lo que existe es sensitivo, incluso en el agua, en los productos gaseosos, incluso en el frío, en el calor, etc. Es por causa de la sensitividad, en unos casos, una sensitividad natural que se da al contacto de las fuerzas que se unen o que se desunen. Esa sensitividad hace que se estén creando permanentemente en todo el universo diferentes formas sensitivas. Muchas de esas formas sensitivas no alcanzan el nivel de conciencia o de pensamiento o de actitud. Se quedan establecidas como, por ejemplo, en las piedras, en una naturaleza que si bien no está muerta, no evoluciona, solo crece o decrece, crece o decrece. Se convierte en polvo, se convierte otra vez en piedra, se convierte en polvo cósmico, se convierte y está en evolución constante, pero en su propia naturaleza. Pero existen diferentes formas de vida, millones de formas de vida en el universo, que son de características de movimiento. Y la sensitividad de movimiento se da por causa de que adquieren formas de vida también de acuerdo al contacto con la propia naturaleza y a la evolución de la procreación que se hacen entre sí mismos. Entonces muchas formas sensitivas se procrean a sí mismas y se evolucionan, procreándose, pero también sin lograr la conciencia, sino solo el movimiento. Los animales que vemos, los caballos, los burros, etc., sí alcanzan cierto nivel de movimiento, pero
simplemente una sensitividad que no evoluciona más allá de ese movimiento. Pero existen millones de formas de vida que no solo son sensitivas, sino pensantes. Y esas formas de vida pensantes adquieren una característica de evolucionar permanentemente en su forma pensante hasta que se convierten en una conciencia. Junto con la conciencia se va desarrollando en ellos mismos diferentes conexiones que llamamos aquí neuronales, que hacen que entonces esa forma de vida empiece a evolucionar más. Ustedes ven una forma de vida que llamamos extraterrestres, que se dejan fotografiar, etcétera, que tienen piel, pero que no tienen grasa. ¿Por qué? Esas formas de vida evolucionan sin alimentación física, sin comer, sino se alimentan de algo que se llama prana, o sea, la naturaleza y la energía que está en todas partes. Ese prana entonces lo absorben, y son su forma de vida y su alimentación. No necesitan comer, sino por los propios poros, por la boca o la nariz. Hay quienes no tienen ni boca. Penetra en ellos por la piel toda la fuerza y la energía necesaria que los alimenta, pero logrando también una amplia conciencia, tan amplísima que pueden crecer de tal manera en su evolución inteligente que pueden manejarse por el universo y crear elementos donde moverse por el universo, pero tienen una alta conciencia mental. Y esa alta conciencia mental los hace manejarse por el universo a distancias enormes y a velocidades muy superiores, creándose a sí mismos movimiento en el universo con gran facilidad. Pero vamos a hablar lo que sigue. Vamos a escuchar cómo es que este personaje que está en ese video cayó y murió. Y vamos a explicar por qué y en qué cayó. ¿Me pones el sonido, por favor? Desde el principio. Hola a todos. En el video de hoy les traigo una historia impactante y reveladora que cambiará por completo su visión de Dios y de las religiones. Dorian Beckett tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó con una verdad sorprendente. Dios no es quien dicen las religiones. Lo que descubrió al otro lado sacudirá sus creencias más profundas. Así que adelante, déjame tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de tienes ahí. Para que no... Dios no es lo que dicen las religiones. Cuando él pierde la conciencia totalmente, porque su cuerpo pierde total conciencia, entonces entra en una posición de llegar a unos niveles de existencia en las que él descubre qué es Dios. No quién, qué es. Y descubre que Dios es el mismo. Él mismo es Dios. Continúa. Como este. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que pensabas que sabías. Mi nombre es Dorian Beckett. Hasta el invierno de 1980, era solo otro joven estudiante universitario como tantos otros, lleno de sueños y preguntas sobre la vida. En ese momento, estaba en mi último año de universidad, inmerso en estudios de filosofía que, aunque fascinantes, parecían plantear más preguntas que proporcionar respuestas. Me encontraba constantemente reflexionando sobre el propósito de nuestra existencia, el significado de la vida y la muerte,
y el papel que desempeñamos en este vasto universo. Esta incesante búsqueda de respuestas me dejó inquieto. Sentía que había algo más allá de lo que los libros académicos y las conferencias podían enseñarme. Era como si estuviera a tientas en la oscuridad, buscando una luz que pudiera iluminar el camino hacia la verdad que tanto ansiaba descubrir. Fue en este contexto que mi mejor amigo Jared sugirió un viaje a las montañas de Columbia Británica. La idea era ir a escalar, una aventura que nos sacaría de nuestra rutina académica y nos pondría en contacto directo con la naturaleza. Jared, medio en broma, medio en serio, sugirió que tal vez la naturaleza podría ofrecerme las respuestas que tanto buscaba. En ese momento, la propuesta tenía perfecto sentido. Después de todo, ¿qué tenía yo que perder? Al menos sería una experiencia refrescante, una oportunidad para despejar mi mente y obtener una nueva perspectiva. En el mejor de los casos, quién sabe, podría encontrar alguna profunda revelación en las alturas de las montañas. Poco sabía yo que este viaje cambiaría por completo el curso de mi vida. Lo que experimenté en las montañas de Columbia Británica fue algo que trasciende la comprensión humana común. Fue un viaje que me llevó más allá de los límites de nuestro mundo físico, una experiencia que desafió todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. Era un ser en búsqueda, estudiante de filosofía, en una búsqueda constante de la verdad. En esa búsqueda entonces desarrolla en sus neuronas un contacto permanente con una energía superior, que en esa búsqueda él está en contacto con ella, pero sin saber realmente cómo va a ser esa verdad, pero está en una constante búsqueda e inquietud de encontrar esa verdad, que es el caso de todos ustedes, buscando esa verdad. Él a través de la filosofía, ustedes a través del conocimiento. Entonces es cuando nosotros hacemos contacto con energías superiores. Cuando no estás en búsqueda de la verdad, sucede esto. Me prestan Sí, por favor, voy a ir a primero. Sucede esto cuando no estás en busca de la verdad, que tu evolución, en el momento que mueres, te coloca en una de las muchas moradas que existen, que son dimensiones todas mentales. Entonces sucede que tú entras en un estado vibracional inicial en el que, si tú vives aquí, en la Tierra, en el momento de morir evolucionas, o sobre la misma Tierra te quedas sin evolucionar, como ser mental nada más, sin evolucionar. Puedes quedarte ahí miles de años sin evolucionar, en una dimensión mental que creas tú mismo, con tus ideas que tuviste en el planeta. Pero eso puede suceder, que si tuvieras otra idea mayor, entonces vas a otra evolución mayor, en la que tú te quedas ahí también estacionado, sin evolucionar, menos tiempo. Y tú vas evolucionando cada vez y cada vez en dimensiones mentales diferentes. Por eso, en muchos de ustedes, en el momento de prepararse para buscar la luz, ven solo luces de colores. No ven la luz brillante, sino solo luces de colores. Entonces, estas luces de colores están todas aquí. Y vas evolucionando en dimensiones diferentes. Y vas creciendo en esas dimensiones, encontrando cada vez luces de colores más claras, no tan oscuras. Las hay también oscuras, y esas están aquí así. Se llaman abismos. Diferentes abismos que son de negros profundos, sí, hasta grises diferentes. Pero aquí vas encontrando siempre
luces mayores, de mayor claridad. Y por eso la experiencia de muchos que recuerdan ver diferentes cosas en el momento de morir, porque su estado emocional está en una situación latente, sí, pero de un nivel todavía no luminoso, no superior. ¿Ves? Hasta que puedes tú encontrar la luz. Cuando encuentras la luz, entonces encuentras todo el universo luminoso. Y en esa luz entonces empieza a tener el estado de conciencia, que es la dimensión en la que podamos a descubrir y a ver todos nuestros errores, pero nada más hasta ahí. Y el deseo de volver a nacer para eliminar esos errores. ¿Dónde está? Nada más hasta ahí. Perdón, creí que me hablaba. Entonces, ahí te quedas y regresas otra vez al planeta y te regresas al planeta, estando en la luz, en la etapa de concientización. Pero sucede que rebasó la etapa de concientización. Llegó más allá. Llegó al lugar donde se originó toda la creación de todos los universos, porque estaba en esa búsqueda. Ahorita sigo explicando. Continúa, por favor. Sobre Dios y sobre el mismo universo. Lo que estoy a punto de compartir aquí no es una historia fácil de contar ni de creer. Sé que para muchos puede sonar como una ilusión o una invención fantástica. A veces desearía que solo hubiera sido un sueño elaborado, pero no lo fue. Fue real, tan real como cualquier cosa que he experimentado en mi vida. Esta es mi historia. La historia de cómo una simple escalada se convirtió en un viaje más allá de la vida y la muerte, y cómo esa experiencia redefinió por completo mi comprensión de la existencia. Es la historia de cómo morí, vi lo que existe más allá del velo de la muerte y volví para contar el cuento. El viaje comenzó como cualquier otra aventura en la naturaleza. Jared y yo éramos experimentados en senderismo y supervivencia en entornos hostiles, por lo que nos sentimos preparados para los desafíos que las montañas de Columbia Británica nos presentarían. Armados con nuestro mejor equipo de escalada, suministros adecuados y un mapa detallado de la zona, partimos llenos de expectativas. Los primeros días fueron exactamente lo que habíamos esperado, desafiantes pero gratificantes. Con cada metro que escalábamos, el aire se volvía más delgado y el paisaje más impresionante. Las vistas panorámicas de las montañas cubiertas de nieve eran literalmente sobrecogedoras. Por la noche acampamos bajo un vasto cielo estrellado que parecía irreal en su brillantez. A medida que avanzábamos, sentí un cambio sutil ocurriendo dentro de mí. El esfuerzo físico y la belleza salvaje a nuestro alrededor parecían despejar mi mente de preocupaciones cotidianas. Las preguntas filosóficas que me habían atormentado en la universidad parecían menos urgentes, reemplazadas por una sensación de paz y conexión con el mundo natural. Sin embargo, la naturaleza tiene una forma cruel de recordarnos nuestra insignificancia. En el cuarto día de nuestro viaje, el clima cambió drásticamente. Lo que comenzó como una ligera nevada, rápidamente se convirtió en una feroz tormenta. El viento aullaba a nuestro alrededor, tan afilado como cuchillas de hielo. La nieve caía tan densamente que apenas podíamos ver unos metros adelante. Jared y yo intercambiamos miradas, la preocupación clara en nuestros rostros. Sabíamos que necesitábamos encontrar refugio rápidamente. La temperatura estaba bajando a niveles peligrosos y nuestra ropa, aunque adecuada para el frío, no era rival para esta tormenta inesperada. Decidimos descender, buscando una altitud más baja donde pudiéramos protegernos. Cada paso era una batalla contra el viento y la nieve. Mis manos, incluso dentro de los guantes, comenzaron a entumecerse. El frío penetraba hasta mis huesos y sentí que mi energía se drenaba rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo frágiles que somos frente a las fuerzas de la naturaleza. Todas mis preguntas filosóficas ahora parecían triviales. Lo único que importaba era la supervivencia, colocar un pie delante del otro y seguir moviéndome. Jared gritaba instrucciones.
su voz casi tragada por el viento aullante. Estábamos descendiendo una sección particularmente empinada y traicionera de la montaña. La visibilidad era casi cero y cada movimiento tenía que ser cuidadosamente calculado. Fue entonces cuando ocurrió. Mi cuerda se atascó en una grieta en la roca. Intenté liberarla, pero mis manos estaban tan congeladas que apenas podía sentir mis dedos. El pánico comenzó a instalarse. Sabía que permanecer quieto era peligroso, que necesitaba seguir moviéndome, pero estaba atrapado. Miré hacia abajo, tratando de evaluar mi situación, y fue entonces cuando el abismo pareció llamarme. Era una sensación extraña, casi hipnótica. Por un breve momento, consideré soltar la cuerda, dejarme caer. El frío y la exhaustión estaban nublando mi juicio. Jared seguía gritando, tratando de guiarme, mantenerme enfocado, pero su voz parecía distante, irreal. Y luego, sin realmente tomar una decisión consciente, mis dedos se abrieron. Lo último que recuerdo es la sensación de caer, cayendo hacia la oscuridad absoluta. El momento de la caída es algo que nunca olvidaré. Es extraño cómo el tiempo parece expandirse en esos momentos críticos. Lo que debió haber durado solo unos segundos se sintió como si se alargara por una eternidad. Mientras caía, una calma surrealista me envolvió. El miedo que esperaba nunca llegó. En cambio, experimenté una sensación de liberación casi eufórica. El rugido del viento en mis oídos disminuyó y el frío mordaz que me había atormentado unos segundos antes desapareció por completo. Recuerdo ver el mundo girar a mi alrededor, flashes de roca, nieve y cielo oscuro difuminándose juntos. Extrañamente, no sentí pánico. Era como si una parte de mí supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo más allá de una mera caída física. A medida que me acercaba al suelo, o al menos a lo que imaginaba que era el suelo, una paz profunda me envolvió. Todos los pensamientos sobre mi vida, mis miedos, mis aspiraciones, todo eso simplemente se disolvió. Estaba completamente presente en el momento, más consciente de lo que jamás había estado. Y luego, en lo que debería haber sido el momento del impacto, ocurrió algo increíble. En lugar del dolor que esperaba o la oscuridad de la inconsciencia, fui envuelto por una luz ¿Me brillante. tienes ahí? Era como Ese estado de relajación que él alcanzó, es el estado de relajación que hacemos nosotros aquí todos los días jueves a las 5 y cuando terminamos. O sea, el perder totalmente la conciencia y caer en un estado de paz interior importante en el que solo sientes tu respiración y pierdes la conciencia de lo que hay a tu alrededor. Cuando tú no alcanzas la conciencia de lo que hay a tu alrededor, entonces entras en un estado superior de conciencia en la que la paz te invade. Y cuando esa paz te invade, entonces ya no tiene importancia ni tu vida, ni tus problemas, ni las cosas de ningún tipo que puedas tener, sino simplemente el seguir en ese estado de paz y en esa tranquilidad. Eso es lo que se pasó a él en el momento de ir cayendo. Entonces, inmediatamente que llega el impacto, entra en la luz. A él le pasó eso. A nosotros todos nos pasa eso mismo. Nosotros entramos en esa definición de paz y automáticamente entramos en la luz. Pero solo llegamos a esa luz, no llegamos más allá. Llegamos a ese estado de paz y a ese estado de conciencia en que la luz nos pone en total armonía. Pero hasta ahí. ¿Quién de ustedes llega a la luz? Sí, ya. Eso es lo que sucede. Entramos en ese estado de conciencia que él entró antes del impacto. Los asesinos que tuvieron a su favor al mundo cuando se estrellaron en las Torres Gemelas, hicieron lo mismo. Ellos enfocaron los aviones hacia las Torres Gemelas, pero antes de entrar a las Torres Gemelas, entraron en relajación. Ya iban debidamente preparados para eso. Entraron en relajación para no sentir el impacto. Y aunque el acto criminal que hicieron fue gravísimo, ellos entraron en esa dimensión mental y entraron en la luz y ya no estaban en el avión más que sus cuerpos, ya no sus mentes.
ya llevaban esas instrucciones y habían aprendido a hacerlo. Nosotros aquí aprendemos a estar en paz, precisamente en estos momentos en los que, les digo, si en este momento tu mente se desprende, qué bueno que así suceda. ¿Alguna pregunta? Maestro, y es que no solamente somos cuerpo físico, sino también somos conciencia y percepción. Y eso es algo que nosotros no entendemos o no conocemos. Y ser conciencia, en los cursos mencionamos que somos 6 conciencias y es ahí donde trabajamos con esas 6 conciencias. Seguimos estancados en las primeras 2 y no conocemos que tenemos 4 conciencias más que tenemos que desarrollar. Por eso, en las terapias psicológicas, en los cursos y también incluso aquí se da una mecánica en la cual tienes la posibilidad de despertar a esa tercer conciencia. Pero claro, solamente se te da la herramienta, se te da la información, pero te corresponde a ti poner en práctica a ese nuevo despertar de esa tercer conciencia. Cuando hablamos de que, por ejemplo, muchos evolucionan de sensitividad, nosotros al nacer adquirimos esa frecuencia mental, que es la frecuencia mental heredada, que se llama instinto. Al heredar esa frecuencia mental, que es el instinto, y luego el estado emocional y sensitivo del pensamiento, de la conciencia que nos dan nuestros padres, Genética, ¿no? la genética, nos quedamos ahí y no podemos evolucionar de ahí hasta que no hacemos la tercera conciencia. Entonces sucede que nos quedamos entrampados en la segunda conciencia y no salimos de ella de ninguna manera. Muchos nunca. Nos quedamos estacionados en la segunda conciencia. Y sí accionamos, sí trabajamos, y sí el otro, pero estacionados en la segunda conciencia. Logramos entrar en la tercera conciencia y una evolución que no nos sirve más que para evolucionar personalmente en situaciones en las que nosotros evolucionamos solamente hasta la tercera conciencia. Y así morimos. Y no logramos entrar en una conciencia mayor porque no entendemos que hay más allá. Estamos estacionados en esa tercera conciencia, si acaso. Así trabajamos, hacemos una carrera, vamos a la universidad, hacemos negocios, nos movemos, sí, pero sin pasar de la tercera conciencia. Y que nuestros hechos no se quedan en el cuerpo, sino se quedan en el estado álmico, en la mente, que es la que va a trascender y en la que tú vas a seguir, tienes que seguir evolucionando. Lo cual se llama nuestra personalidad. Y entonces, en esa conciencia, ya entonces, todo el archivo mental que adquirimos de base de nuestros actos queda estacionado en algo que llamamos alma. Es una mente que es la mente inmediata, ya lo hemos explicado. En esa mente entonces se concentra todo el archivo mental y todas las acciones que vamos realizando, quedándose como una energía que sí tiene movimiento y sí tiene conciencia, pero que solo se convierte en algo que llamamos personalidad. Y no salimos de esa personalidad jamás, ni cuando morimos. Si acaso vamos a una dimensión mental de una característica ya de pensamiento, pero no de plena conciencia superior, ni siquiera sutil, porque no sabemos amar. Al no saber amar, entonces nos estacionamos en esa tercera conciencia, que es la conciencia positiva, que se convierte en nuestra personalidad. Y esa personalidad actúa de acuerdo a esa característica heredada, ya como una conciencia positiva, pero sin evolucionar más allá. Maestro, pero al poder llegar a una conciencia de positivismo, nuestra alma es la que nunca nos ha dejado, porque siempre la hemos traído vida tras vida. Hemos traído esos archivos mentales
de vidas anteriores y sin contar en la que estamos. Entonces, para limpiar esa alma, tenemos que ya una conciencia, ya no genética, ya no instintiva, ya va más de empezar con lo positivo y poder entrar a esa conciencia. Y aunque mueres en paz y estás en esa conciencia positiva, cuando tú regresas otra vez, porque si llegas a la luz, o tú regresas otra vez, regresas sin haber perdido el contacto con ese archivo mental y buscas una familia que tenga ese contacto que tú tienes, que es afinidad, y vuelves a nacer así. Por eso dice el maestro, el mismo burro con las mismas orejas, o sea, con la misma conciencia personal que te fuiste, regresas. Y vienes a evolucionar mayormente, pero no es posible que puedas hacerlo porque estás escogiendo una familia muy primaria, de muy baja conciencia superior, en un estado mental estacionado del que tampoco sales. Con la experiencia que podías tener, bien podías tú llegar y ya conocer las otras 6 conciencias, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el estado álmico nos impide evolucionar más allá y nos quedamos establecidos en una conciencia que tampoco nos deja ir más allá. Que no es el caso de ustedes, pero esa es la realidad humana en lo general. Porque ya cuando empiezas a hacer una búsqueda, en esa búsqueda vas evolucionando hasta lograr encontrar, accionar en la 6ª conciencia. Y sí, te vas, mueres y regresas y vas en la búsqueda que ustedes están de encontrar la verdad más importante que pudiera haber. Pero nos cuesta trabajo porque la trampa está en la genética. Está que sí podemos nosotros tener una conciencia mayor, pero al nacer volvemos a heredar en esa conciencia genética los mismos vicios que antes teníamos. Que no es su caso porque ya están ustedes aquí buscando conocimiento, pero esa es la realidad de la naturaleza humana, que no puede evolucionar más allá. Maestro, Sí. ¿y cuándo eres tú mismo? ¿Cuándo tú En eres todo mismo? momento eres tú mismo, pero con toda una carga Emocional. magnética en la que eres impulsado y detenido por todas las otras conciencias que no te dejan también evolucionar. Cuando llegas a la luz, tú crees haber encontrado en la luz toda la evolución necesaria y ya comprendiste en la luz todas las cosas que tienes que comprender. Sin embargo, siempre hay más allá. Siempre hay algo más allá. Y este hombre lo encontró. Continuamos. Como si mi ser entero había sido absorbido por esta luz, trascendiendo los límites de mi cuerpo físico. En ese instante, me di cuenta de que ya no estaba cayendo. De hecho, ya no tenía ninguna sensación de movimiento ni de un cuerpo físico. Era como si me hubiera convertido en pura conciencia, flotando en un vasto océano de luz y energía. La transición fue tan suave, tan natural, que me tomó unos momentos darme cuenta de lo que había sucedido. Había dejado mi cuerpo atrás. La realidad física que conocía había desaparecido y estaba entrando en un reino completamente nuevo y desconocido. No había miedo en esta realización. Al contrario, sentía una intensa curiosidad y apertura hacia lo que viniera a continuación. Era como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento, para esta experiencia que estaba a punto de desarrollarse. A medida que me acostumbraba a este nuevo estado de ser, comencé a notar que la luz a mi alrededor no era uniforme. Había matices, patrones y movimientos dentro de ella. Era como si la luz misma estuviera viva, pulsando con una energía que podía sentir, pero no comprender del todo.
Y luego, en medio de esta vasta expansión luminosa, me di cuenta de que no estaba solo. Había una presencia ahí conmigo, algo vasto e incomprensible para mi mente humana. No era algo que pudiera ver en el sentido tradicional, sino algo que podía sentir con cada fibra de mi ser. Esta presencia emanaba un sentido de amor y comprensión tan profundo que me sentía completamente envuelto y aceptado. Todos mis miedos, dudas e inseguridades parecían insignificantes ante esta fuerza amorosa y omnisciente. Fue en ese momento que entendí, había muerto, o al menos había experimentado lo que nosotros, en nuestra limitada comprensión humana, llamamos muerte. Pero lo que estaba experimentando no era un final, era un comienzo, una apertura a algo mucho más grande y profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras flotaba en este océano de luz, comencé a sentir un suave pero irresistible tirón. Era como si la misma luz me estuviera llamando, guiándome hacia algo. No había dirección en el sentido Ahí le convencional, tienes, por favor. no había arriba ni abajo, pero sabía que me estaba moviendo Ahí hacia le algo. tienes. Eso fue lo que lo impulsó a ir más allá de la luz, hasta entrar en una plena sensación, actividad, presencia, en la que él, al ser impulsado, pudo salir la luz e ir ya más allá. Ese más allá tiene un nombre. Se llama primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Es a lo que él llegó en ese momento en lo que sintió ese tirón. Salió de la luz y se fue a esa otra dimensión superior donde empezó a entender esa presencia, que es la presencia creadora. Adelante, por favor. Significativo. A medida que avanzaba, la luz se intensificaba. No era deslumbrante ni incómoda, al contrario, era acogedora y reconfortante. Colores que nunca había visto antes danzaban a mi alrededor, creando patrones de belleza indescriptible. Era como si estuviera presenciando la esencia misma de la creación. Y entonces lo vi, o más bien lo sentí. Una presencia tan vasta, tan poderosa, que mi conciencia tembló. Era la fuente de la luz, el origen de todo lo que estaba experimentando. No tenía una forma definida, pero emanaba una inteligencia y un amor que trascendían todo lo que jamás había conocido. Al instante supe que estaba en presencia de algo divino. No era el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, sino algo mucho más grandioso e incomprensible. Era como si estuviera cara a cara con la misma fuerza creativa del universo. La comunicación con esta entidad no ocurrió a través de palabras. Fue un intercambio directo de pensamientos y emociones, más profundo y claro que cualquier conversación que hubiera tenido. En un instante, sentí que toda mi vida estaba siendo revisada, no de una manera juzgadora, sino con completa comprensión y aceptación. Cada momento de mi existencia, cada elección que había hecho, cada persona que había encontrado, todo era parte de un patrón más grande, un propósito que nunca había realizado antes. Vi cómo mis acciones habían afectado a otras personas, para bien o para mal, en una intrincada red de causa y efecto. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no había juicio, solo comprensión, aceptación y un amor incondicional que me dejó sin palabras. Me di cuenta de que el concepto de pecado, tal como lo conocía, era una construcción humana limitada. Lo que importaba era el aprendizaje, el crecimiento, la evolución de la conciencia. En ese momento, Ahí, la entidad comenzó a mostrar. Sí. Tenemos una pregunta que dice, buenas tardes, don Goyo. ¿Podría darme un consejo? Su mamá murió hace un par de semanas y se siente muy mal. ¿Qué consejo le puede dar a Sandra Gasca? Sandra, el consejo que tenga que dar es que estés feliz y que celebres el hecho de haber tenido a tu mamá y lo celebres como un regalo importante que tuviste toda tu vida, sin pesares, porque ella ya volvió a su origen, si es que volvió, y si no, tienes que aprender a ayudarla a que ella vaya hasta el origen luminoso de su presencia contigo. No tienes por qué llorar, sino entender que gracias a la vida,
gracias al universo, gracias a Dios, como lo entiendas, tuviste un regalo maravilloso. Es lo que te puedo aconsejar. Gracias. Continuamos. Darme cosas más allá de mi propia vida. Vi la creación del universo, no como un evento singular, sino como un proceso continuo y eterno. Las galaxias nacían y morían en un parpadeo cósmico. Vi la evolución de la vida en innumerables planetas, cada uno siguiendo su propio camino único. Comprendí que el universo que conocemos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande y compleja. Hay dimensiones más allá de lo que podemos percibir, realidades paralelas que se entrelazan de maneras que nuestra ciencia aún no comprende. Y en el centro de todo estaba el amor, no el amor romántico familiar que conocemos, sino una fuerza fundamental que permea toda existencia. Era el amor lo que unía átomos, movía galaxias, impulsaba la evolución de la conciencia a lo largo del cosmos. Estaba abrumado. ¿Cómo podría yo, una simple conciencia humana, comprender todo esto? Y sin embargo, sentí que cada partícula de mi ser estaba absorbiendo esta sabiduría, esta verdad cósmica, en un nivel que iba más allá de la comprensión intelectual. La entidad, sintiendo mi estado, me envolvió en una ola de consuelo y seguridad. Sentí que, a pesar de la vastedad de lo que se estaba revelando, era amado y valorado. Mi existencia, sin importar cuán pequeña pareciera en el gran esquema de las cosas, tenía un propósito y un significado. Fue en ese momento que entendí. Estaba a punto de embarcarme en un viaje de descubrimiento y revelación que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad y mi lugar en ella. Mientras flotaba en este estado de pura conciencia, la entidad comenzó a revelarme los secretos del cosmos de una manera que mi mente humana apenas podía comprender. Era como si todo el conocimiento ¿Me tienes ahí, por favor? De pura conciencia. O sea, no hay sensaciones de ningún tipo más que de pura conciencia, en la que tú puedes poder sentir y observar y sentir y percibir todo lo que existe en plena comprensión. No hay dudas, ni inseguridad, ni temor, ni egoísmo, ni soberbia. Hay exento de todo tipo, solo es una pura conciencia real del conocimiento y satisfacción de todo lo que está a tu alrededor. No hay nada como con lo que tenemos aquí nosotros como personas humanas. Nada. Ni siquiera adoración o invocación o rezo o religión o nada. Solo hay pura conciencia, nada más la conciencia de lo que te rodea. Tú puedes ver esto y saber cómo se llama y qué es y de qué se trata, y puedes ver todas las cosas en plena conciencia del conocimiento que sabes de qué se trata, qué es. No hay dudas, ni inseguridad, ni miedo, ni egoísmo, ni soberbia. Ni siquiera hay algo más allá que te haga sentir la presencia de un Dios. No, solo hay ser parte de ese mismo Dios. Como una gota de agua en el mar, que es individual, pero que a su vez también es parte de ese mar, sin hacerse preguntas ni nada. No hay cuestión. No hay cuestionamiento, No hay cuestión ni de ti duda, mismo, ni duda, ni inseguridad, miedo. ni miedo. Eres tú mismo solamente ahí. Nada hay. A ver, ¿lo pueden entender? ¿Es difícil? Plena conciencia. Porque ya solo ese espíritu, ya no es solo mente. Eres parte de eso mismo. Y como eres parte de sí mismo, no tienes duda ni inseguridad, ni preguntas, y todos son respuestas. Pero eso es una base de un amor creador. Te conviertes en parte de tu mismo creador, y eres el propio creador mismo. Hoy se está ahí, pero me comunico con él sin palabras.
Y ahí está tu gran verdad. Nada. Esa es tu verdad. Sí. Y como el tiempo no existe, no pasa el tiempo, no hay un tiempo, hay una creación permanente creación en la que las cosas están ahí y son plenamente conocidas y respetadas y amadas sin duda ni inseguridad. Maestro, tenemos otra pregunta. Dice la pregunta: buenas tardes, saludos, don Goyito. Una pregunta: una pariente murió en un accidente y duró como 2 horas viva, pero inconsciente. ¿Ella trascendería? No sé, no lo puedo asegurar porque es individual. Es algo que cada quien va a experimentar de acuerdo a su momento. No sé si trascendió o no trascendió. Es algo individual. Gracias. Plena conciencia. Algo que aquí no tenemos. Cuestionamos, preguntamos y tenemos miedos, inseguridades, conceptos y criterios basados simplemente en conjeturas, no en la plena conciencia. ¿Alguna pregunta? Plena conciencia. He oído mencionar que dicen, hay que hacer las cosas con conciencia. Entonces yo lo interpreto que hay que hacerlas mejor. Sí, nada más que esa conciencia que tenemos es una conciencia que está solo en evolución, en un estado sensitivo de evolución en la que tú estás siempre buscando una respuesta. ¿Ves? Adelante, adelante. Sí. Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. El estar ahí es como un amor eterno que nunca termina. De estar en esa luz y que todos podemos llegar estando, como usted dice, en una conciencia tranquila. Y eso es, el estar ahí es algo maravilloso. Cuando estés en la luz, busca ese tirón. Busca salir de ahí e ir más allá, porque hay más allá. Y ese más allá es el principio de todas las cosas. Es el origen de todas las cosas. Y él ve cómo las galaxias y todo evoluciona y va creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose más y más y más. ¿Por qué? Como no hay tiempo, ¿sí? Y cada forma de vida es creadora de sí misma. Toda forma de vida es creadora de sí misma. Y aunque Dios está ahí, tú eres creador de ti mismo también. El Ser Supremo es tú y todos los que están a tu alrededor. Cada uno son parte de ese Ser Supremo. Nadie es menor, nadie es mayor. Ni Dios es tan grande, ni tú tan grande, y también tan grande y tan superior como superior. Todas las presencias que están ahí, todas las presencias, parte de Él mismo. Les digo que es complicado y nos va a llevar muchos días comprenderlo, pero está bueno que aprendan todos a ir a la luz para que puedan entender cómo pueden ir más allá, si no ahorita, en el momento de su muerte. Maestro, aquí tenemos una pregunta donde dice: maestro, ¿cómo podemos alcanzar las 6 conciencias? Practicando el amor, viviendo el amor. Un amor verdadero que no exige, que no transige, pero que no exige. O sea, si bien es, por ejemplo, que alguien no estás de acuerdo con él, entonces cuando tienes en la 6ª conciencia, simplemente lo aceptas como es y lo aceptas en silencio o lo aceptas
explicándolo de una forma tan sensitiva que entiendas que esa persona debe ser respetada, debe ser tolerada, debe ser amada, así como es, sin buscar que sea mayor o sin pensar que es menor. Simplemente lo aceptas. Por eso en esa aceptación puedes decir te amo y hacerlo, ese te amo, una práctica permanente o guardar silencio, una aceptación silenciosa, sin cuestionar. Sin decirle debías de ser así, debías de ser de este modo, nada, sin cuestionar. Lo aceptas y la aceptas y aceptas solo porque está ahí. ¿Me entendió? Sí, gracias. Hay otra pregunta que dice, buenas tardes, maestro Goyito. Tengo una pregunta. Una joven de 20 años se suicidó en mayo. Sus papás dicen que se oyen ruidos en su casa. Sí. ¿Es posible que ella no se haya ido? No, no se ha ido. Una persona que se suicida, el estado emocional que guarda, que hizo que se suicidara, lo conserva permanentemente, quizá por cientos o miles de años. Se queda estacionada en una dimensión sin salir de ella. Esas personas tienen que ser ayudadas a salir de ese estado por sus mismos familiares que tienen que aprender a ir a la luz para atraer a esas gentes también a esa luz. Pero uno que se suicida no descansa. ¿Por qué? Porque el estado emocional que alcanza lo sigue teniendo mentalmente en su estado álmico sin salir de ese estado emocional. Sí está ahí. Ok, gracias. Hay otra pregunta que comentan. ¿Cómo puedo ser valiente ante la oscuridad, señor Venancio? Creo que él ya ha venido a las terapias y se le ha enseñado la mecánica de ir a la luz, estar en permanente estado de conciencia, de conectar con la luz, pero conectarte con el aquí y el ahora quiere decir dejar de atrás tu personalidad, de la que se ha hablado aquí, hacer la mecánica todos los días y ver que lo que te maneja es el miedo. El miedo es tu pasado, ¿sí? ¿Qué sucedió en tu pasado para que el día de hoy sigas accionando de esa manera, con esa personalidad? Entonces, ahorita se habló acerca de qué estás haciendo, por qué reaccionas y haces lo que haces, y esa personalidad te maneja. Usted comentaba ahorita. Lo que tú haces en el pasado afecta ahorita en este momento tu presente y los resultados se van a dar. Esas 6 conciencias se manejan de esa manera. Quien actúa es tu genética y tu instinto. Te da una personalidad, te da una razón de ser, te da un estatus de vida. Pero en realidad solamente es una acción, hábitos que te están moviendo. Si tú te detienes, como decía ahorita Vero, ¿quién soy? A ver realmente quién eres. Eres solamente una réplica. Eres una copia de alguien más. Pero no eres ese ser maravilloso que está aquí para aprender y para evolucionar. No puedes tener miedo cuando te conoces el ser maravilloso que tú eres, pero aún no lo reconoces. O sea, el miedo, la oscuridad, dentro de la oscuridad hay luz. Cuando tú estás en un lugar cerrado y empiezas a verte, la luz empieza a manifestar, no puede existir el miedo. Hay luz en la oscuridad, pero no la podemos ver. Explicaba hace un momento cómo existen dimensiones mentales que se llaman abismos. Y cuando esas dimensiones mentales que son abismales se quedan en nosotros permanentemente y volvemos a nacer, el miedo de estar en ese abismo nos sigue persiguiendo durante mucho tiempo. Por eso son recuerdos, es tu misma vida, pero son dimensiones mentales de las que tú puedes salir. ¿Cómo puedes salir? A través de la conciencia luminosa, a través del pensamiento siempre amoroso, siempre sensitivo para la comprensión y el amor hacia los demás. Con eso empieza a crear una luminosidad en tu pensamiento y en tu actitud que hace que tú puedas entrar en plena conciencia de lo que es la luz de tu pensamiento y tu idea. Y entonces sales de esa dimensión mental, que fue como saliste la vez que salí, que estabas en esas dimensiones mentales abismales.
Tuviste que haber salido para poder nacer. Y ahora tienes que renacer haciendo que tu vida sea una vida plena y amorosa. Y que esa luz te da valentía, seguridad, Así es. que te da, sí, te da todas esas fortalezas, todos esos principios y valores con los cuales te vas a empezar a mover y se va a desaparecer. Nadie que esté aquí dejó de hacer el proceso de salir de su dimensión mental hacia la etapa de concientización. Todos tuvimos que salir de las dimensiones oscuras para llegar a la dimensión de concientización y poder renacer. Nadie que esté vivo ha dejado de pasar por la dimensión de concientización. O sea, salió del abismo de sus ideas negativas que lo tenían estacionado en dimensiones mentales que lo hacían sufrir. Salió y entró en la dimensión de concientización y por eso está aquí, porque ya hizo ese proceso. Si no hubiera hecho ese proceso, no estuviera aquí, anduviera todavía vagando y tú ya lo hiciste. Pero entonces tienes que aprender ahora a salir de ese estado y que no sea un recuerdo ya tan permanente. Eso tienes que hacer. De hecho, cuando tú empiezas a observar tus pensamientos, cuando tú empiezas a accionar diferente, el miedo sigue ahí. ¿Por qué? Porque ese archivo mental de donde lo traemos, como dicen el maestro, decía compañero Venancio, pues es que realmente todos venimos de ahí y ese archivo mental queda ahí. Lo traemos. No se borra. No se ha borrado. Venimos a borrarlo aquí. Es por eso que nos cuesta mucho trabajo ese miedo. Porque imagínense, ¿se darán cuenta cómo será un abismo de oscuridad? ¿Cómo traemos tan arraigado el miedo que todavía sigue aquí? Pero es que no nos hemos hecho consciente. Cuando fui a los abismos, estaba un grupo de estudiantes jugando con la Ouija. Le dije que no lo hicieran, que yo lo iba a hacer. Cuando entré en los abismos, entonces se contactó conmigo una persona que había sido amistad, que murió joven, de uno de los que estaban ahí, que motivó su experiencia de jugar a la Ouija. Recuerdo bien que le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice con las letras de la Ouija, Eric. Y Eric, ¿qué estás haciendo ahí? Nada. ¿Qué hay a tu alrededor? Nadie. O sea, una dimensión mental se crea por los millones de seres que están ahí en esa oscuridad, pero él no veía a nadie. Y me dice, ayúdame. Cuando me dice ayúdame, entonces digo, bueno, te ayudo. ¿A qué quieres salir de ahí? Sí. Me costó 2 horas de trabajo para sacarlo de ese abismo. Lo saqué del abismo y lo llevé a la luz. Pero hay quienes, de todas maneras, aunque hayan ido a la luz, esa idea abismal los sigue atormentando, aunque hayan renacido. Y por eso no pueden salir de esa oscuridad. Y en la primera y segunda conciencia no nos vamos a dar cuenta de esto que hablaba ahorita el maestro, de que es necesario, porque todos tenemos que pasar por ese proceso para poder seguir avanzando. Y en la conciencia positiva es cuando tú empiezas a ver, caray, por eso tenía yo que vivir esto para aprender esto, ¿no? Ahora, ¿qué me permito o qué no me permito? Y empezamos a hacernos conscientes de todo lo que nosotros veníamos haciendo para empezar a lograr ese cambio. Ahorita preguntaban, ¿cómo hacerle para poder entender las 6 conciencias? En la tercera conciencia te empiezas a dar cuenta, porque no te vas a dar cuenta ni en la primera ni en la segunda, porque ahí hay victimismo, hay resentimiento y hay muchas cosas que no te lo permiten, pero que sí son necesarios. El día de ayer platiqué con un familiar y le decía algo que es una realidad. Le dije, porque tuvo esa experiencia él, le digo, tu papá fue un cabrón. Sí, dice, sí fue. Y no hizo nada por tu familia, nunca, no. Y nunca me dio un consejo.
Pero cuando le dije que platicara conmigo y diera un consejo, me dijo, mira, ¿no te gusta cómo soy yo? No, papá, no me gusta cómo eres. Entonces haz algo. Ve un modelo de persona que te guste e imítalo. No me imites a mí. Y entonces yo dice él, escogí a uno de mis tíos que era el mejor de ellos. Y me empecé a buscar vestirme como él y estudiar y trabajar como él. Nosotros, aunque seamos unos cabrones, sí sabemos que hay una mejor manera de ser, pero nos cuesta mucho trabajo cambiar. Y sabemos que podemos cambiar, pero no queremos o no podemos. Ese consejo le dio ese de mi sobrino, hijo de un primo mío, a su hijo. Todos tenemos ese problema. No podemos cambiar. Maestro, y aunque lo estés viendo en cabeza ajena, pero pues nos llena más en estar cuestionando, criticando y juzgando. Pero si tuvieras realmente ese cambio en ti mismo, te darías cuenta, descubrirías la maravilla que hay en ti. Y una de esas maravillas, de las maravillas de la que habla mi compañera Vero, de verdad, créanlo, yo lo pude constatar, ahora que estuve con el maestro Goyo en terapia. Cuando tú entras a una sesión de terapia psicológica, se te siembra una semillita y tú empiezas a hacer cambios. Es así de milagrosa las terapias psicológicas que se dan aquí en Uncoa, que tú en tu primer sesión se te siembra una semilla con esas mecánicas que se te dan. Yo creo que aquí hay varios que yo veo que entraron a la sesión y el cambio se vio de inmediato. Claro, tienes que hacer tu chamba y tu labor afuera, pero se siembra una semilla que si tú logras hacer tu trabajo que se te recomienda, logras hacer el cambio y empiezas a hacer esa semilla a manifestarse. Así de maravillosas son las terapias. Acuérdense lo que dice nuestro maestro: el amor no es una emoción, es una acción. Tú puedes decir que amas a todo mundo, pero si no accionas, no amas. Es acción. O sea, no es una solo actitud, sino una acción que tú tienes a favor de aquellos que tú dices que amas. A eso se refiere. Y aprovecho para comentarles, yo ya tengo mi agenda, lunes, martes y viernes, de 5 a 7, estoy con mi agenda abierta para atenderlos. Y también el día 12 de febrero iniciamos curso Conocimiento de sí mismo a las 5 de la tarde. Y este sábado, pasado mañana, en Plaza Tapatía, en Paseo de Gollado, número 63, inicia un nuevo curso con mi compañero Francisco Guillén a las 10 de la mañana para que se inscriban módulo 1. De verdad, cambia vidas esos cursos. Adelante. Sí, el Paseo de Gollado, número 63, allá en el centro. Y el día 12 aquí, a las 5 de la tarde, miércoles, para que corran la voz. Sí, si quieren ahorita al final damos los teléfonos y hincapié para los cursos que preguntaba. No hay preguntas. Y tengo una pregunta que dice: buenas tardes, maestro Goyito. Fíjese que mis papás duraron en cama, uno duró 7 años y el otro duró 6 años y sufrieron mucho. La pregunta es, ¿ellos alcanzarían a trascender? No, no puedo precisarlo. Cualquier persona que muere en paz trasciende. Pero también, ¿a qué trasciende? Trasciende a su nivel de evolución. No necesariamente a la luz, a su nivel de evolución. Pero aún así, en ese nivel de evolución está en plena conciencia de su nivel de evolución. Y su responsabilidad para salir de ella es salir de esa evolución. ¿Cómo? A través de la plena conciencia alcanzada, aunque sea ese nivel, aunque sea la tercera, cuarta, quinta o sexta conciencia. Con que llegues a la tercera, ¿no, maestro? Yo creo que ya somos... Sí, adelante. Tenemos otra pregunta, dice, maestro Don Goyito, ¿por qué es difícil para mí ir a la luz? Por lo mismo que dijo que estaba en la oscuridad
y que la oscuridad no lo suelta. El recuerdo de ese momento de estar en la oscuridad te atrapa aunque vuelvas a nacer y no puedes evolucionar más, porque el recuerdo está así, el mismo burro con las mismas orejas, el mismo burro con las mismas orejas, sin poder salir de ese recuerdo porque no puedes, no quieres o no entiendes cómo cambiar. Si tu carácter cambiara hacia el amor y usaras el amor para ayudar y servir, automáticamente vas evolucionando y sales y ya te es fácil llegar a la luz. Bien, Eric, por favor, continuamos. Estuviera vertiendo en mí, llenando cada fibra de mi ser con una sabiduría antigua y eterna. Vi el nacimiento de nuestro universo, no como el Big Bang que describen las ciencias, sino como una explosión de pura conciencia. Era como si una mente infinita hubiera decidido soñar, y ese sueño se convirtió en nuestra realidad. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta era un pensamiento en este vasto sueño cósmico. Pero lo más sorprendente fue darme cuenta de que nuestro universo no era único. Vi infinitos universos naciendo y muriendo, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias formas de vida, sus propias historias. Era una danza infinita de creación y destrucción, un ciclo eterno de renovación cósmica. Entonces comprendí que lo que llamamos Dios es solo una pequeña manifestación de esta conciencia universal. Las religiones de la tierra, me di cuenta, eran como cuentos infantiles, simplificaciones necesarias de una verdad tan vasta y compleja que ninguna mente humana podría comprenderla plenamente. La entidad me mostró cómo la vida surge naturalmente cuando las condiciones son las adecuadas. Vi planetas distantes rebosantes de formas de vida tan extrañas y maravillosas. Todos somos increados, nos creamos a sí mismos. Aunque Dios existe, no es un creador de la vida, sino que nacemos de esa misma formación, pero nos convertimos en seres autónomos. Y esa autonomía en plena conciencia se va desarrollando hasta poder obtener no solo la sensitividad que se obtiene de inmediato, sino hasta poder obtener una vida plenamente consciente. Maestro, hay otra pregunta que comentan. Don Goyito, ¿por qué ya no salen en la radio? Ay, disculpa, ya pronto vamos a estar otra vez en la radio, parece ser. Pero ahorita de momento no te puedo dar una fecha. Date pendiente. Mientras tanto, búscanos en YouTube y en Face y vamos a estar ahí todo el tiempo. Sí. Tenemos un programa de Face y de YouTube y buscan nuestros avisos y nuestras publicaciones. Sí. Dice otra pregunta, que su abuela materna hace 40 años estuvo grave. Los doctores la desahuciaron, la sacaron del hospital, la llevaron a su casa y la cuidaban día y noche, pero con un doctor atendiéndola. Se recuperó y vivió 7 años más y nos platica que vio un río de agua cristalina. Sí, la dimensión que había alcanzado en ese momento era ese. Y eso es lo que ella vio. Sí. Entonces, nosotros veamos. Seguimos, Eric. Cosas que desafiaban la imaginación. Algunos eran basados en carbono como nosotros, otros en silicio, y otros aún basados en elementos desconocidos para nosotros en la Tierra. Me di cuenta de que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos tal como los conocemos. Todo en el universo de alguna manera es consciente. Rocas, planetas, estrellas, todos tienen su propia forma de conciencia, aunque vastamente diferente de la nuestra. Todo el universo es un ser vivo, pensante, en constante evolución. El tiempo, tal como lo conocemos, perdió todo significado. Vi el pasado, el presente y el futuro existiendo simultáneamente. Cada elección, cada decisión que tomamos crea nuevas ramas de la realidad, nuevos universos de posibilidades. Y en medio de toda esta vastedad vi el papel de la humanidad. Somos, cada uno de nosotros, como células en este organismo cósmico. Nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras alegrías y tristezas, todo contribuye a la evolución de la conciencia universal. La entidad me mostró cómo cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada pensamiento de amor,
reverbera en todo el cosmos, afectando realidades que ni siquiera podemos imaginar. Asimismo, cada acto de crueldad, cada pensamiento de odio, crea olas de discordia que se propagan más ¿Me allá tienes ahí, por favor? Ese es el nombre de Dios. Conciencia universal. No es Dios, solo es una conciencia universal. Y existe, pero su nombre no es Dios. Solo conciencia universal. Es una plenitud total en plena conciencia de todas las cosas, al que tú te unes cuando te vas y llegas hasta ahí para convertirte también en parte de esa conciencia universal. Eso que descubrió. Adelante. Adelante, dije. Entonces comprendí el verdadero significado de la responsabilidad. Cada uno de nosotros, con nuestras elecciones diarias, está literalmente moldeando el futuro del universo. No hay acciones insignificantes, no hay pensamientos sin consecuencias. Esta revelación fue tanto aterradora como liberadora. Aterradora porque me di cuenta del peso de nuestras acciones y liberadora porque entendí que tenemos el poder de crear un cambio positivo a una escala cósmica. La entidad me mostró que el propósito de la vida no es alcanzar algún objetivo final, sino crecer, evolucionar y expandir nuestra conciencia. Cada desafío que enfrentamos, cada dolor que experimentamos, es una oportunidad para aprender y crecer. En ese momento sentí una profunda conexión con toda la existencia. Era uno con el universo, con cada ser, con cada partícula de existencia. Fue una sensación de plenitud y pertenencia que nunca había experimentado antes. Y luego, la entidad me presentó la decisión más difícil que jamás había enfrentado. A medida que absorbía estas revelaciones cósmicas, sintiéndome más conectado y consciente de lo que jamás había estado, la entidad de luz me presentó una elección. Una elección que cambiaría no solo el curso de mi existencia, sino que tendría ramificaciones mucho más allá de mi comprensión. La entidad me mostró dos caminos. El primero era permanecer en este estado de pura conciencia, fusionándome completamente con la luz, convirtiéndome en una parte integral de esta conciencia universal. Sería el final de mi existencia individual, pero el comienzo de una existencia mucho mayor, más allá de cualquier concepto humano de identidad o ego. El segundo camino era regresar, volver a mi cuerpo físico, a mi vida en la tierra, llevando conmigo el conocimiento y la experiencia que había adquirido. Sería una oportunidad para compartir esta sabiduría con el mundo, para hacer una diferencia única y profunda. Ambos caminos tenían su atractivo. La idea de fusionarse con el todo, de experimentar eternamente este sentido de unidad, amor incondicional, era increíblemente tentadora. Sería el fin de todo sufrimiento, toda duda, toda limitación. Por otro lado, la posibilidad de regresar, de usar este conocimiento para ayudar a otros, de ser un faro de luz en un mundo a menudo oscurecido por la ignorancia y el miedo, también me atraía profundamente. La entidad no me presionaba en ninguna dirección. Sentía que, sea cual fuera mi elección, sería aceptada con amor y comprensión. Era una decisión que tenía que tomar por mí mismo. Reflexioné sobre mi vida hasta ese momento. Recordé a las personas que amaba, las experiencias que había compartido, los sueños que aún tenía por cumplir. Pensé en todas las preguntas que había hecho a lo largo de mi vida, las búsquedas filosóficas que me habían llevado a ese punto. Me di cuenta de que, aunque la idea de fusionarme con el todo era increíblemente atractiva, aún había mucho que quería experimentar como ser individual. Había lecciones que aún necesitaba aprender, experiencias que aún necesitaba vivir. Más que eso, sentía una responsabilidad. Ahora que había vislumbrado estas verdades cósmicas, no podía simplemente ignorarlas. Sentía que tenía el deber de compartir, de alguna manera, lo que había aprendido. Con una mezcla de determinación y aprensión, tomé mi decisión. Decidí regresar, volver al mundo físico con todas sus limitaciones y desafíos, pero también con toda su belleza y oportunidades de crecimiento. En el momento en que tomé esta decisión, sentí una ola de amor y apoyo emanando de la entidad. No hubo juicio,
solo aceptación y aliento. Entendí que, de alguna manera, esta elección era parte de mi camino de evolución. La entidad luego comenzó a prepararme para el regreso. Me advirtieron que no toda la sabiduría que había adquirido podría ser traída de vuelta. La mente humana en su estado actual no es capaz de procesar completamente las verdades del cosmos. Gran parte de lo que había experimentado se olvidaría o se enterraría en mi subconsciente. Sin embargo, la esencia de la experiencia, el amor incondicional que había sentido, la comprensión de la interconexión de todas las cosas, esto podría llevarlo conmigo. Sería como una semilla plantada en mi alma, que crecería y florecería con el tiempo. Mientras me preparaba para este viaje de regreso, sentí una mezcla de emociones. Había una cierta tristeza por dejar este estado de pura conciencia, pero también una emoción por las posibilidades que me aguardaban. Y así, con un último vistazo a la luz infinita, comencé mi viaje de regreso al mundo físico. El proceso de retornar a mi cuerpo físico fue una experiencia tan intensa y surrealista como el viaje que la precedió. A medida que me alejaba de la presencia de la entidad de luz, sentí como si estuviera siendo comprimido, condensado de nuevo en una forma limitada después de haber experimentado la vastedad del cosmos. Al principio, la transición fue suave. Podía sentir todavía el amor y la sabiduría de la entidad rodeándome, guiándome de regreso. Pero a medida que me acercaba al plano físico, comencé a sentir una resistencia creciente. Era como si estuviera nadando contra una corriente cada vez más fuerte. Recuerdo haber pasado a través de diferentes niveles o capas de existencia. Cada uno parecía más denso, más limitado que el anterior. Con cada capa que atravesaba, sentía que parte del conocimiento cósmico que había adquirido se deslizaba, escapando más allá de mi alcance. Desesperadamente intenté aferrarme a estas verdades, pero era como tratar de sostener agua en mis manos. Cuanto más intentaba, más parecían escapar. Fue un momento de profunda angustia al darme cuenta de que no podía llevarme toda la sabiduría que había experimentado. A medida que me acercaba al plano físico, comenzaba a sentir de nuevo las limitaciones del cuerpo, el dolor, el frío, el peso de la materia, sensaciones que había olvidado por completo durante mi viaje cósmico, comenzaron a hacerse presentes de nuevo. La conmoción de regresar fue abrumadora. De repente estaba de vuelta en mi cuerpo, tumbado en la fría nieve de la montaña. El dolor era intenso, cada nervio de mi cuerpo gritaba en protesta. El contraste con el estado de paz y expansión que había experimentado era tan grande por un momento, deseé no haber regresado. Lentamente abrí los ojos, parpadeando contra la luz del día. Lo primero que vi fue el rostro de Jared, mi amigo, inclinándose sobre mí. Sus ojos estaban rojos y hinchados, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Estaba gritando algo, pero no podía entender las palabras. El sonido parecía distante, abafado. Gradualmente, mi conciencia se ajustó a la realidad física. Comencé a oír el viento aullando a nuestro alrededor, sentir los copos de nieve cayendo sobre mi cara. El olor del frío, el aire fresco de la montaña llenó mis fosas nasales. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. El pánico comenzó a anidar en mí. Estaba paralizado, la caída había causado daños irreversibles, pero luego, lentamente, comencé a sentir mis dedos moverse, luego mis brazos, mis piernas. Jared me ayudó a incorporarme. Hablaba rápidamente, contándome cómo me había encontrado, cómo pensó que estaba muerto, cómo había sido un milagro, pero apenas presté atención. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había ocurrido, por reconciliar la vastedad de la experiencia que había vivido con la limitada realidad del mundo físico. Miré mis manos flexionando mis dedos. Se sentían extrañas, ajenas, como si realmente no fueran mías. Todo mi cuerpo se sentía como un traje apretado e incómodo después de haber experimentado la libertad de la existencia sin forma. Pero junto con esta sensación de incomodidad y limitación, había algo más, un profundo sentido de propósito, de haber sido enviado de vuelta por una razón. Aunque muchos de los detalles de mi experiencia ya comenzaban a desvanecerse, la esencia permanecía. Ahí deténle. El amor incondicional. Ninguno de nosotros está aquí sin un propósito. Y el objetivo de la búsqueda es encontrar el propósito de cada uno de nosotros. El propósito religioso es banal, es inútil, no sirve para nada.
Lo que sirve es la conciencia que tengas de cómo vas a utilizar tu vida para un propósito amoroso. Eso es lo que sirve. Lo demás son distracciones inútiles que no te sirven para nada porque no encuentras tu propósito y no cambias para nada. Y vives en tu egoísmo y en tus miedos sin salir de ellos nunca, ni en tu muerte. Maestro, Desgraciadamente. Sí. maestro, es que tienes que darte cuenta que el comienzo de tu vida siempre se ha tratado de ti mismo, se ha iniciado en ti mismo y se ha tratado en ti mismo, en sí mismo. No es un Dios el que te ha estado manejando, no es un Dios el que te ha estado bendiciendo. Tu vida es de ti mismo y vas a terminar en sí mismo, pero a conciencia. Esa es tu vida, sí mismo. Y el objetivo es ese. Conocerse a sí mismo y desarrollarse en sí mismo para hacer de sí mismo una conciencia superior. Sí. Gracias, buenas tardes, maestro. Una pregunta. Aquí en el video hablan, cuando regresa el joven, de un milagro. Él siente que es un milagro. ¿Ese milagro a qué se le debe? ¿A qué se debe si hablan? A su voluntad, a que decidió regresar y volver a darle vida a ese cuerpo que ya tenía. Bien podía haber decidido volver, no en ese cuerpo, sino volver a nacer a través de un vientre. Pero no, quiso volver en el mismo cuerpo que había dejado ahí. Y él lo tomó como un milagro, porque imagínense lo que es un abismo en la montaña, el golpazo al caer. Sí, a lo que yo me refiero es, si hablan de milagro, porque no hablan de un Dios. Los milagros se asocian hacia un Dios. No es cierto. A eso es mi pregunta Sí, y mi duda. Sí. El milagro es que todo lo que tú, yo entiendo la pregunta a nivel religioso, todo lo que llamas tú un milagro es la proyección mental que tú haces y el logro de algo extraordinario y superior. Y ese milagro, aunque se lo pidas a un santo, aunque se lo pidas a una piedra, aunque se lo pidas al agua o lo que sea, ese milagro tú dices, es que el santo me hizo el milagro. No, lo hiciste tú en el pedimento y la propuesta que hiciste ahí al milagro, para lograr el milagro, no te lo hizo el santo. Lo hiciste tú con tu propia proyección mental. Ok, entonces esos milagros a los que nosotros asociamos no es a una deidad, es a nuestra propia voluntad. A tu propio poder mental. Ok, gracias. Para servir, sí. Yo espero que podamos seguir la próxima semana con este tema. Sí. Hola. Adelante, hola, Buenas tardes. Yadira. Dígame. En el video habla de leyes físicas que gobiernan a los diferentes planetas. En el caso de nuestro planeta, ¿cuáles son las leyes físicas que nos gobiernan? Son las mismas del universo. ¿Cuáles? Las mismas, la evolución permanente de la materia. Las leyes de la fuerza cósmica, creadora y finita o infinita. Son las leyes naturales de la fuerza mental que se da en el amor, pero que se da también en la materia para el logro del movimiento y la oportunidad de vida de seres en ese planeta. El objetivo del planeta es ser un planeta lleno de conocimiento, por eso le llamamos un planeta escuela. El objetivo del planeta es que nosotros podamos evolucionar en él y a través de él lograr nuestro propósito personal. Es el objetivo. Gracias. Es una nave en la que estamos nosotros todos, moviéndonos por el universo para alcanzar en sí mismos su propósito personal. Ese es el objetivo. Sí, adelante. Sí, maestro Goyo, al inicio
hablaba de otros seres extraterrestres que comían pranta y me quedé con la duda, lo busqué en Google y no encontré que era pranta o Prana. Prana, perdón. Prana. Se llama prana, o sea, es la energía que te circunda, y a ti, por ejemplo, si decidieras tú ya no, bueno, tu cuerpo físico no lo puede resistir, pero el cuerpo de ellos en su planeta sí alcanzó ese nivel de no alimentarse más que de la energía cósmica que lo envuelve. ¿Ves? Perfecto. Sí, hay quienes acostumbran, por ejemplo, a alimentarse de la energía del sol y pueden comer una vez al día o comer una vez o 2 o 3 a la semana, pero se alimentan de la energía del sol. Hay gentes en este planeta que hacen eso, sí, ¿ves? Pero no son seres gordos, sino enjutos y delgados, ¿ves? O sea, uno se puede alimentar de la energía de alrededor. Desgraciadamente nuestros cuerpos ya no se alimentan así, se alimentan de la energía que comemos, que nos alimentamos. Pero esos otros que han alcanzado un nivel tan grande que por eso crean portales por donde penetrar y llegar a otros niveles. Por ejemplo, aquí no hemos hecho la práctica con ustedes, y menos los que están en este grupo, sino en otros grupos en los que podemos proyectarnos mentalmente para poder estar en el espacio-tiempo, o sea, el pasado, el presente y el futuro. Hemos hecho esas prácticas hace mucho tiempo aquí. No lo hemos llegado a hacer porque no encontramos grupos idóneos para poderlo hacer. Todavía no. Pero podemos nosotros ver qué pasó hace 2, 3, 5, 10, 20, 50 mil años y qué va a pasar dentro de 2, 3, 4, 150 mil años. Lo podemos ver, es muy fácil, porque nuestra mente tiene esa capacidad. Espero poder seguir la próxima semana con este tema. Sí, dígame. Tenemos unos avisos. Este domingo, 26 de enero, hay conferencia maestra en Zamora a las 11 de la mañana. Los invitamos a que se puedan conectar en línea o presencial, que es en Francisco Mujica, número 722. Y también invitarlos a los cursos que se van a empezar a abrir, que es el módulo 1 aquí en Uncoa, Francia, 1764. El módulo 1 hay que registrarse y hay 2 fechas, que es el 1 de febrero a la 1:30 con nuestro compañero Francisco Guillén, y el 12 de febrero a las 5 de la tarde es con nuestro compañero Venancio Salomón. Y para eso hay que hablar para registrarnos al 33 38 25 25 32 y al 33 22 65 85 09. Y también para invitarlos el 25 de enero, que viene siendo este sábado, en sede en la Plaza Tapatía, Uncoa, a las 10 de la mañana se va a abrir el módulo 1. Nuestro compañero es Francisco Guillén. Es en Paseo de Gollado número 63, y recordarles que la primer clase es gratis, pueden llegar sin anotarse ahí en Paseo de Gollado número 63. ¿Quién no ha tomado este curso? Y los teléfonos de Plaza de Gollado es el 33 16 56 61 42 y 33 22 10 32 62 para cualquiera de los días que se les haga más fácil, favor de hablar y poder tomar este curso, que es el módulo 1, para los que no lo han tomado. Cada módulo 1 es una puerta de entrada al conocimiento. Es el principio de una evolución personal que te va a llevar a encontrarte a ti mismo de forma totalmente insospechada. Inicias en el módulo 1, luego viene el módulo 2, 3, 4, y nos vamos llevando así. Yo me atrevo los jueves a darles conocimientos más allá a veces de esos niveles, pero buscando que despierten su conciencia a lograr de sí mismos un ser superior. ¿Qué les parece si hacemos nuestra práctica semanal? Les encargo, por favor, el celular, ponerlo en silencio para que no nos interrumpe nuestra mecánica. Gracias. Por favor, pónganse cómodos.
Muy cómodos, por favor. Suelte su cuerpo, por favor, y cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Así, suelte su cuerpo. Observe a su cuerpo respirar, sin ninguna idea ni pensamiento. Solo dedíquese a observar a su cuerpo respirar. Respire y observe. 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 Respire. Suelto su cuerpo. Suelto completamente. Ahora lo que yo hablo, usted lo piensa y lo repite en su interior, sin hablar. Mente, tranquiliza mi corazón. Tranquiliza mi corazón. Tranquiliza mi corazón. Mente, tranquiliza mi cerebro. Tranquiliza mi cerebro. Tranquiliza mi cerebro. Mente, relaja mi cuerpo. Relaja mi cuerpo. Relaja mi cuerpo. Relaja mi cuerpo. Mente. Relaja mi cerebro. Relaja mi cerebro. Relaja mi cerebro. Mente. Dame paz. 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 Y ahora, sin abrir sus ojos, hágame el favor de recordar la más hermosa luna llena que haya visto, la más clara y brillante. Recuerde con todo su amor y admiración. Recuerde las más hermosas cascadas que haya visto. El agua cayendo en el vacío como perlas maravillosas. Recuerde lagos y ríos que haya visto en toda su magnificencia y belleza, reflejando la luna y el sol los lagos. Recuerde. Recuerde los hermosos atardeceres, los crepúsculos brillantes de amarillos, rojos y naranjas, tan bellos y diferentes cada día. Recuerde tanta belleza. Recuerde a todos los seres que merecen su gratitud, todos aquellos que han hecho algo por usted, como darle la vida a sus padres, o como agradecer cualquier detalle hermoso que tenga que agradecer. Recuerde a todos los seres que ama, a cada uno desde la profundidad de su corazón, con todo su amor, el que ha recibido y el que ha dado. El nacimiento de tus hijos, tu primer beso de amor,
Recuerda a tus mejores amigos y amigas de todo tiempo, todos aquellos que te han unido en cierto momento una bella amistad desde tu niñez. Recuerda, recuerda, recuerda los días más felices de tu vida, los más bellos y agradables, los más importantes, los hermosos días de tu bella existencia. Recuerda los hermosos lugares que conoces, cada uno de ellos con el mismo placer de cuando estuviste ahí. Recuerda las flores que más te gustan, su color, su aroma, su belleza. Recuerda las grandes montañas, los valles hermosos. Recuerda el paisaje tropical, el mar, la arena, las palmeras, las aves. Recuerda, recuerda, recuerda. Y ahora en esa tranquilidad y muy despacio, abre tus ojos, por favor. Y conserva esa paz. Y practica esta mecánica todos los días, a todas horas. Y sobre todo, en el momento de morir. Trasciende en ese estado emocional y entonces te liberas de este cuerpo y tu mente alcanza niveles superiores de conciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a continuar con ese tema y otros temas. Ya voy a anunciar cuáles a través del Face o del YouTube en la semana. Buenas tardes y muchas gracias. Felicidades. Gracias. Buenas tardes.